Hola, ¿cómo están todos y todas? Volvemos con las video reseñas y en esta oportunidad voy a meterme de lleno en una trilogía que quizás no todo el mundo recuerde, pero fue absoluta y totalmente seminal para todo lo que está ocurriendo hoy en el cine de entretenimiento de superhéroes, y estoy hablando de la trilogía de Blade. El personaje de Blade fue creado por Marv Wolfman, el mismo que hizo Crisis en Tierras Infinitas y The New Teen Titans en DC, y el dibujante Gene Colan, y apareció por primera vez en el cómic La tumba de Drácula en el número 10 en 1973 como un personaje secundario. Este cómic aparece en la trilogía. Además de las 3 películas, hay una serie que salió luego de las películas, que tuvo una sola temporada de 13 episodios, y además algo que ahora seguramente sea una realidad, que va a estar dentro del MCU, el Marvel Cinematic Universe, interpretado por el actor Mahershala Ali. Pero vamos con el análisis de la trilogía cinematográfica, que arrancó en 1998, siguió en 2002 y terminó finalmente en 2004 con Blade Trinity. La idea de este video es contar muy poquito sobre la historia de esas 3 películas y luego analizar algunos elementos de esa trilogía. En Blade de 1998, dirigida por Stephen Norrington, que no tiene muchas películas, se había hecho una película llamada Death Machine en 1994 antes, y luego finalizó su carrera en 2004 con The League of Extraordinary Gentlemen, esa película que además sacó a un actor de la talla de Sean Connery de la actuación. Para siempre fue el fin de la carrera de Stephen Norrington como director, y que tuvo, y este es uno de los datos más importantes, a David Goyer en la escritura. Él hizo el guión de las 3 películas y fue el director de la tercera película. ¿Te suena David Goyer? Bueno, hizo por ejemplo, no sé, toda la trilogía del Batman de Nolan, hizo el guión de Batman v Superman. Bueno, es una persona que tiene mucho que ver con el mundo del cómic. En esta película conocemos a Blade, interpretado por el gran actor de películas de acción de los 90 y de principio del 2000, que es el afroamericano Wesley Snipes, que se le llama un Daywalker. Es una persona que tiene los poderes de los vampiros, pero no sus debilidades. ¿Y qué fue lo que ocurrió para convertirse en ello? Su madre fue mordida cuando estaba a punto de dar a luz a este personaje. Entonces es una suerte de híbrido entre las 2 razas. En este mundo los vampiros existen, están escondidos y tienen una suerte de jerarquía, y aparece ahí el gran villano, el gran antagonista, una de las razones por las que esta película funciona, que es el Dean Frost o Diácono Frost, interpretado por Stephen Dorff, que es un personaje delicioso, que es un vampiro convertido, no es un vampiro que haya nacido vampiro desde siempre, como quienes están en las etapas más altas de esta pirámide jerárquica, que quiere patear el tablero y hacer que los vampiros dominen finalmente el mundo y no estén escondidos como están ahora. En este enfrentamiento entre las facciones internas de los vampiros y Blade intentando destruir el Diácono Frost, es que se va a ir armando el relato de la primera película, donde conocemos también a la mano derecha de Blade, Whistler, interpretado por Chris Christopherson, que es la persona que ayuda a construir todas las armas y toda la tecnología para que Blade pueda llevar a cabo su tarea. En la segunda parte, dirigida por el gran Guillermo del Toro, escrita nuevamente por David Goyer, Blade tiene que unirse a un grupo de vampiros para destruir a un nuevo híbrido de vampiros que se alimenta de estos y que es muchísimo más poderoso que los vampiros convencionales. Por lo tanto, a regañadientes, Blade tiene que unir fuerzas con este grupo de vampiros, que está comandado por el gran Ron Perlman, que hace el papel de Reinhardt. También está Leonor Varela, que hace de Nyssa, que después vamos a hablar un poco del rol de las mujeres en las películas de Blade. Y finalmente otra cara muy conocida es la de Norman Reedus, que ya conocemos mucho por The Walking Dead, que trabaja junto con Blade dándole soporte para crear nuevas armas. Esa lucha de poder entre los vampiros convencionales y esta nueva raza descubre que
quienes están nuevamente en lo más alto de la jerarquía vampírica tenían un secreto y esta guerra pone de manifiesto que ese secreto salga a la luz. En la tercera película, Blade Trinity, que está dirigida por David Goyer, que también escribe el guión, descubrimos que la hija de Whistler, interpretada por Jessica Biel, es una cazadora de vampiros, tiene un grupo armado donde también aparece, sorpresa, Ryan Reynolds, que hace un personaje muy parecido a Deadpool, pero que en este caso es Hannibal King, que también es un personaje de los cómics. ¿Y por qué se tienen que unir? Porque vuelve a la vida luego de muchos años de estar escondido el señor Drácula. Sí, el mismo Drácula que conocemos de toda la literatura y las cientos y cientos de películas, vuelve interpretado por Dominic Purcell, que conocemos obviamente de Prison Break, u otro personaje comiquero como es Heatwave en Legends of Tomorrow. Blade de 1998 es una película absolutamente disruptiva. Primero porque salió muchísimo antes que todo el boom de películas de superhéroes que tenemos hoy, pero que además es una película para mayores de 18 años que maneja un nivel de violencia y sexualidad muy alto. Todo lo que se le pide a las películas de superhéroes que sean hoy, ya lo hizo Blade en 1998 de una manera muy correcta y teniendo también en claro y sabiendo cuáles eran sus propias limitaciones. Tengamos en cuenta que Blade no era un personaje demasiado reconocido en ese momento y que además se apostó por un género que no era redituable económicamente. Por lo tanto, su director lo que hizo fue aprovechar ese pequeño resquicio en la coyuntura para poder explotar al máximo lo que él quería, que era una fiesta de hemoglobina y sexualidad. Para que tengan una idea, ya al principio de la película todo arranca con una suerte de rave donde hay como una lluvia de sangre, y cuando aparece el nombre del director, el Directed by Norrington, está Donald Lowe, que es un personaje de esta película que conocemos de varias comedias y que además fue el teniente Bullock en la serie Gotham, por lo tanto tenemos otro cruce de multiversos ahí, que está con dos chicas y una de ellas le está haciendo una felación. Con ese plano aparece el nombre del director, así que imagínense el destajo que tiene esta película y qué poco sería posible que exista hoy con los cánones que tienen las películas de superhéroes. El tema de la sexualidad, que está muy presente en la primera película y en la tercera, pero no en la segunda, ahora vamos a hablar un poco sobre eso, también está en el tema de la succión de los vampiros, donde por ejemplo en un momento Blade tiene que tomar sangre de una humana, esta humana se deja tomar para que él pueda juntar fuerzas y enfrentar al villano hacia el final, y ese momento es absolutamente sexual. Y en la tercera película sucede lo mismo cuando Blade es salvado con un dispositivo que va en su boca que le permite tener sangre de humanos, y cuando se levanta de la silla tiene una erección gigantesca en el pantalón. Todo esto, como les decía, se pierde un poco en la segunda parte. El papel de Guillermo del Toro, que agarra la saga en la mitad cuando ya había habido una primera parte y que habían pasado algunos años luego de esa primera parte. Tengamos en cuenta que Blade salió incluso antes que Matrix, por lo tanto Matrix para mí usa algunos elementos, sobre todo en el tema de la ropa o en el tema de las peleas. Luego de un tiempo, Guillermo del Toro lo que hace es llevar a cabo esa idea que él tiene de fantasía. Blade 2 es más parecida a Hellboy que lo que es parecida a Blade 1. Incluso, como les decía, el papel de la mujer en este caso es muy similar al papel de la princesa de Hellboy 2, que estamos hablando que es una mujer que es parte de la realeza y tiene que enfrentarse con un hermano o medio hermano para ponerse en contra de su padre. Guillermo del Toro tiene una idea muy poco sexualizada de sus relatos porque apunta más al tema de la fantasía, y en su encare de Blade 2 se ve muy grande esa diferencia entre la primera y segunda parte. El rol de la mujer también es diferente porque en la primera parte no hay una historia romántica con la protagonista mujer. La protagonista mujer incluso es una persona médica, es una persona profesional. En ningún momento se lo ve simplemente como el avatar que el personaje masculino quiere buscar para exacerbar su postura masculina, sino que es un ayudante, alguien que ayuda al personaje a llevar a cabo
su parte y que además tiene momentos donde no teme luchar por su vida y lo hace de un lugar de empoderamiento. En la tercera parte con Jessica Biel pasa algo bastante similar, un poco más exacerbado, un poco más girl power, que también tiene una cosa más cool. La primera parte es mucho más cruda que la segunda y la tercera, ahora vamos a hablar un poco de eso. La segunda parte con el papel de Nyssa me parece que funciona un poco menos, donde hacia el final parece que hay una conexión romántica entre los personajes de Nyssa y de Blade que no fue del todo bien construida en el relato. Como les decía, Matrix tomó algunas cosas de Blade. También digamos que ese efecto, ahora vamos a hablar un poco de los VFX en general, pero el efecto de los vampiros cuando se convierten, primero se prenden fuego y luego se convierten en cenizas, es algo que ya habíamos visto en Buffy The Vampire Slayer, que ya se había estrenado un poquito después. Pero una de las cosas más importantes para mí que tiene que ver con los VFX es que la primera parte tiene muy claro cuáles son sus límites. Estamos en un momento en que los efectos visuales no eran tan impresionantes como lo son hoy en día y por lo tanto todo parece incluso más casero y los efectos digitales que parecen digitales son muy pocos porque al usarlos se notaba mucho. En la segunda parte, Guillermo del Toro tiene una capacidad de generar planos tan espectaculares que no van de la mano con los efectos visuales que había en ese momento, en el 2002. Entonces, los efectos visuales de Blade parte 2 parecen mucho más plásticos que las primeras partes y que hacen que uno salga muchísimo más del relato. Las peleas, para que tengan una idea, de Blade 2 se parecen mucho a la pelea de Matrix, segunda parte, entre Neo y el agente Smith y todos los agentes Smith. Vieron que hay como una cosa medio plástica cuando la cámara ya te das cuenta que no es el personaje, sino que es un personaje CGI. Bueno, pasa mucho esto en Blade 2. ¿Por qué? Porque es tan barroca la manera en que tiene de encarar el montaje Guillermo del Toro que los efectos no lo acompañan y no están dentro del tiempo en el que este relato fue creado. La tercera parte tiene menos vuelo creativo y menos idea de grandes planos y montajes y por lo tanto los efectos, aunque son mucho más baratos que las primeras dos partes, capaz funcionan un poco mejor. La primera parte, algunos efectos terminan siendo como una suerte de stop motion, sobre todo unos vampiros con alas que salen de los personajes en un momento de los cuerpos. Funciona muy bien porque uno siente que es un producto de su época y la cantidad de sangre que tiene la película es impresionante y un solo detalle de sangre CGI que se nota mucho y que la verdad que no le ayuda al relato de la primera parte. Y para terminar y no hacer tan largo este video, una de las cosas que hacen más fuerte a la primera parte de Blade es su protagonista y su antagonista. Wesley Snipes parece que fue hecho para este personaje, tiene una apatía total en su forma de manejarse con otros personajes que hasta hace que uno tenga más simpatía, que es un juego discursivo bastante extraño a nivel actancial con el resto de los personajes y de las características de su protagonista, donde no deberíamos empatizar nada porque él no demuestra ningún sentimiento, pero a la vez uno entiende cuál fue su manera de criarse en el mundo y cuál es su rol en esta guerra que hay con los vampiros y uno termina empatizando totalmente con esa apatía, esa falta total de diálogos muy largos, todo es muy cortito, va directo al grano. Hay para la tercera parte un par de situaciones de chistes que no terminan funcionando porque el personaje no había sido creado así en las primeras dos partes y sí sabemos que hubo una lucha muy fuerte de Wesley Snipes por el control creativo de la película, donde él fue productor de la primera, segunda y creo que no de la tercera, y esa es la razón por la que Blade Trinity presenta a los personajes de Jessica Biel y de Ryan Reynolds, porque querían matar a Blade y dejar a estos dos personajes para continuar con la saga. En el caso de la primera película, el personaje de Dean Frost es increíble. Stephen Dorff la rompe totalmente, es el arquetipo del vampiro que queremos ver, totalmente sexual, totalmente cínico, totalmente inteligente, sensual, con un doble juego todo el tiempo con el resto de los personajes, un cinismo hermoso, una ansia de poder
que te hace querer ser compañero y llevar su bandera porque realmente es un personaje que tiene mucho poder. La pelea final entre el personaje de Blade y el de Diácono Frost es increíble. En la segunda parte, este nuevo híbrido de vampiro que obviamente Guillermo del Toro luego utilizó para The Strain, su serie basada en su libro, es muy parecido a la parte estética de los que son los Strigoi de esa saga. No termina de configurarse del todo, es una réplica, como les decía, que luego volvimos a ver en Hellboy segunda parte. Es como un hijo perdido que solo por dolor asesina, pero nunca termina de conformarse como tal, pero donde se crea la mayor tensión y que termina jugando como una suerte de protagonista antagonista es Blade con este grupo de vampiros donde está el personaje de Hengar, de Ron Perlman y de Nyssa, que en ese juego de cinismo donde ellos no quieren estar juntos pero tienen que estar juntos porque el enemigo de mi enemigo obviamente es mi amigo, pero no termina siendo tan poderoso como la primera parte porque ya es más de un frenemy. Es una persona que odias mucho y no te queda otra que estar con él, y Ron Perlman lo que hace es terminar teniendo una suerte de pelea dialéctica de humor con el personaje de Blade. La tercera parte finalmente ya es cualquier cosa porque el personaje de Drácula es multipoderoso. Purcell no es un actor que tenga muchas capacidades como si es el caso de Stephen Dorff, pero la pelea final donde ponen de manifiesto las razones que tienen para esa lucha terminan dejando un buen sabor de boca con un final que sabemos que tuvo un final alternativo donde el personaje fallecía y que tiene una historia detrás luego de estas peleas en la producción. La trilogía de Blade no es una película que se recuerde tanto en el tiempo, pero al ser tan adelantada a su época, al tener un personaje secundario de los cómics que no todo el mundo conocía y haber empalmado también a la elección de un actor con el personaje, más el uso extremo de la violencia, el sexo, la sangre, que es algo que hoy se pide mucho en el fandom con las películas. Recordemos que estamos en un momento donde está por salir el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, o tuvimos a Logan y tuvimos a Deadpool. Estamos hablando de casi 30 años atrás de una película que rompió el molde y tuvo la poca fortuna de ser demasiado adelantada a su tiempo. Hoy se pueden disfrutar las películas de principio a fin. Para mí, la primera película es una gema que rompió totalmente el molde. La segunda película exacerba todo lo bueno que tiene la primera y potencia la estructura y la épica audiovisual con una forma de ver el mundo en cuadritos que tiene Guillermo del Toro que es fenomenal. A mi gusto no estoy de acuerdo con el tema de el uso de la mujer en esa película y, como les decía, los efectos visuales que no van de la mano con la cabeza artística que tenía Guillermo del Toro. Y una tercera película que es la tercera película, que como pasa con todas las grandes trilogías, no olvidemos lo que pasa con el Batman de Nolan, no olvidemos qué pasa con El Padrino. Siempre la primera rompe el molde, la segunda es la que lleva a lo máximo que la primera tenía para ofrecer y la tercera, como siempre, es la tercera. También X-Men de las primeras tres te estamos viendo a vos. Así que las películas de Blade, las tres las pueden encontrar en Amazon Prime, que es donde yo las vi, y espero que les haya gustado este video y espero seguir teniendo ganas de seguir haciendo este tipo de trabajos. Recuerden, si pueden ayudarme suscribiéndose al canal. Quiero llegar pronto a los 1000 suscriptores, así que su ayuda es muy valorada. Espero que se estén cuidando y nos vemos pronto, Chau. Bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre, como siempre les digo, es Elian Aguilar. Acá abajo encuentran mis redes. Se pueden suscribir a mi canal acá mismo. Y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige YouTube, porque el algoritmo de Skynet lo puede todo.